tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Les saludamos con mucho afecto y cariño y admiración desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde estamos transmitiendo su noticiero P&P Noticias. Como siempre, esta noche me acompaña mi compañera Itzel Grajales. Bienvenida, Itzel. Gracias, Ángel Mario. Es un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes para presentarles las noticias más importantes del día aquí en el estado de Chiapas. Y empezamos con las noticias. Les queremos informar que la caravana de migrantes hondureños y ahora ya unidos algunos salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y haitianos, avanzó de la ciudad de Huixtla hacia Mapastepec en este día en el que atravesaron casi 66 kilómetros hasta alcanzar la cabecera municipal de Mapastepec, donde descansan esta tarde. Escuchemos el reporte. La caravana de migrantes hondureños llegó este mediodía a Mapastepec, luego de recorrer más de 60 kilómetros desde la ciudad de Huixtla. En el trayecto, los migrantes recibieron ayuda humanitaria por parte de la sociedad civil y algunas autoridades locales involucradas en la protección y acompañamiento de la caravana que tiene previsto salir mañana hacia Tonalá. La jornada de hoy se reportó sin incidentes mayores, salvo la atención a algunos caminantes que requirieron ayuda médica para atender ampollas y desmayos por el sofocante sol. Según reportes oficiales, al menos 150 migrantes decidieron ya no seguir la ruta hacia Estados Unidos y habrían solicitado asilo político a las autoridades mexicanas. La previsión es que el fin de semana se internen en territorio oaxaqueño. En tanto, se espera la llegada de otros grupos de centroamericanos que llevan el mismo fin. Para P&P Noticias, con información de Ángel Mario Sherato, Itzel Grajales. Bueno, pues ahí tiene usted, hay que resaltar el hecho que en la ciudad de Huixtla, las autoridades sanitarias, en un acto tal vez no de mala fe, pero violando los protocolos regulares de fumigación, fumigaron directamente a los migrantes con un producto químico que sirve para pues ahuyentar los mosquitos, para envenenar a los mosquitos. Al respecto, hoy mismo la Secretaría de Salud de Chiapas informó que investigarán el caso y en su momento, en su caso, cesarán a quien dio la orden y quienes ejecutaron esta maniobra que pues de alguna manera, aunque no es tóxico, pero puso en riesgo la vida y la integridad de los migrantes centroamericanos, principalmente niños y mujeres embarazadas, que por cierto son muchos los que viajan en esta caravana. Hay quienes minimizan este acto, hay quienes pues han mostrado su xenofobia, su racismo en torno a este hecho. Lo cierto es que no hay que naturalizar la violencia, hay que pues ser muy vigilantes de lo que está ocurriendo, principalmente, como dices, con los niños y con las niñas que van en esta caravana. Pues aunque estas tareas de fumigación ya se tenían previstas, ya se tenían acordadas, no es la forma cómo deben actuar, sobre todo en este tipo de actos. De eventos, y con lo que dices del racismo, desafortunadamente es mucha la gente que ni ayuda, pero como estorba con sus comentarios xenofóbicos, y aunque digan que no son xenofóbicos, por supuesto que son xenofóbicos, desde el momento en que ridiculizan a los migrantes. Yo, la verdad, no me gustaría estar en la condición de ellos en algunos años, si es que no nos va muy bien con el gobierno recién electo, pero no me gustaría estar en los zapatos ahora de los migrantes, y menos para reírme, burlarme de ellos, como por desgracia ha estado sucediendo. Si es o no tóxico esta sustancia que rocían para matar los insectos, lo cierto es que en los videos que circulan en redes sociales podemos ver que muchos de ellos estaban dormidos, otros estaban comiendo mientras pasaron pues estas brigadas para fumigar. Bueno, vamos a otras noticias. En el municipio de Chamula ya se intensifica la violencia postelectoral, y es que grupos del PRI y del Verde Ecologista de México intentan destituir al alcalde de Morena, Ponciano Gómez, para nombrar un nuevo consejo
municipal. Recordemos que no es el primer incidente de violencia postelectoral en este municipio, ya hay antecedentes en 2016, pero vamos a ver la nota de Dagoberto Zambrano. Ante los hechos ocurridos en el municipio de San Juan Chamula este lunes, para exigir la destitución de Ponciano Gómez como presidente constitucional por parte de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, el mismo señaló que es la única autoridad legítima del lugar, a pesar de que cerca de 300 personas hayan intentado nombrar una nueva autoridad municipal. De ayer, 23 de octubre del presente año, siendo aproximadamente a las 17 horas, un grupo aproximadamente de 300 personas de diferentes comunidades, lideradas por el señor Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, Luis Gómez Gómez, Filoponio González López, Marcelino González López y Fausto Santos Díaz, ingresaron de manera violenta al interior del edificio del Ayuntamiento Municipal Constitucional del municipio de Chamula, Chiapas. Muchos de ellos portando armas de fuego, palos, machetes. En el mismo sentido, informó que la turba de enardecidos intentó instalar un consejo municipal que encabezaría Luis Gómez Gómez, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, aseveró que solo respetará las decisiones tomadas por la mayoría de los pobladores el pasado 1 de julio durante la jornada electoral. Pero no voy a sucumbir a las pretensiones de estos infractores de la ley. No pediré licencia, mucho menos renunciar, como dice Luis Gómez Gómez, solo por el capricho de una minoría. Informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Hay que tomar en cuenta que Ponciano Gómez, el actual presidente municipal, es del partido Morena, de esta coalición Juntos Haremos Historia, que también integra con el PT y el Partido Encuentro Social. Les hablaba yo de que ya hay un antecedente y precisamente en 2016 asesinaron en plena plaza pública, asesinaron a balazos al entonces presidente municipal Domingo López González y a 4 personas más, entre ellos también el síndico Domingo López González, quien fue el presidente municipal electo, encabezaba una planilla del Partido Verde Ecologista de México. ¿Y quién lo asesinó? Pues de acuerdo con los reportes en ese entonces de la Procuraduría General del Estado, hoy la Fiscalía, los reportes señalaron que fue un intento del PRI por recuperar el poder. Esto nos demuestra que en esa zona de Los Altos, hay grupos armados y que la historia, de acuerdo con lo que está ocurriendo en este momento, la historia podría repetirse si no se toman cartas en el asunto. Así es, por desgracia, San Juan Chamula ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia política postelectoral y esperemos que este asunto no pase a más, porque sería darle un grado más de gravedad a la caótica situación que vive el estado de Chiapas. Y en otra información, le informamos a usted que el rector de la UNICACH, el señor Rodolfo Calvo Fonseca, no quiere ceder a las presiones de decenas de cientos de estudiantes que están pidiendo su destitución. En un documento firmado por Belén Alejandra Palacios Cabrera, la abogada de esta institución, se lee que el estallamiento de huelga está programado para el 28 de febrero del 2019, de acuerdo con la notificación que recibieron de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, el movimiento que iniciaron los trabajadores hace unos días sería ilegal, dice oficialmente la UNICACH, la rectoría a través de su abogada. Y sigue diciendo que la huelga estallaría oficialmente en esa fecha en caso de que las autoridades universitarias no llegasen a un acuerdo con los integrantes del sindicato de empleados administrativos de la UNICACH, y para llegar a un acuerdo tendrían como límite el 18 de febrero, fecha en que está programada una audiencia de conciliación. Esto según el documento que circula en las redes sociales. Pero oiga usted, a ver, ahora resulta que las inconformidades tienen que pasar por un periodo burocrático en el que se tenga que dar permiso. El señor Rodolfo Calvo Fonseca es el ilegal. Él está usurpando funciones, él está
abusando del poder que le da la universidad, la junta o el consejo universitario para querer incluso reelegirse en un puesto que le queda demasiado grande. Ya lo decíamos ayer, no es posible que en Chiapas un cantinero o un sacabolos, como decimos en el argot periodístico, sea el rector de una universidad tan importante, de ciencias, de artes. Hágame usted el favor, pero ahora se están amparando en un supuesto documento burocrático, en un documento que podrá tener jurídicamente algún valor, pero moralmente no lo tiene. Por lo tanto, debe proceder la huelga a la hora que quieran y que no la anden descalificando nada más porque sí. Aquí la cuestión que se comenta en las redes sociales es si se siguieron o no los procedimientos legales para pues legitimar esta huelga, esta protesta que iniciaron los trabajadores. Sin embargo, el rector Rodolfo Calvo y las autoridades universitarias que lo acompañan no aclaran o no desmienten si son ciertas o no las acusaciones. Lo que los trabajadores de este sindicato señalan que el señor Rodolfo Calvo durante su gestión contrató a más de 100 personas, entre ellas familiares, amigos cercanos, que nada tienen que ver con esta universidad. Asimismo, los trabajadores señalan que le dieron de baja a muchos trabajadores que ya tenían antigüedad para poder contratar a los amigos y familiares de Rodolfo Calvo, y también señalan que durante su gestión Rodolfo Calvo ha dejado de pagar diferentes prestaciones laborales. Esto es lo que señalan. Si es o no legal este procedimiento de huelga, eso ya es otra cosa. Y bueno, vamos a más noticias. Hoy el colectivo Clitómanas presentó un proyecto. El proyecto se llama Grita tu Aborto, que se trata del uso de un portal digital donde las mujeres pueden contar su experiencia en torno a la interrupción del embarazo. De lo que se trata, dijeron estas mujeres que integran este colectivo, es que se visibilice el tema del aborto desde otras perspectivas, pues la perspectiva de quién, de las mujeres. Vamos a ver la nota que nos trae nuestro reportero Dagoberto Zambrano. El colectivo Clitómanas presentó este miércoles en Tuxtla Gutiérrez el sitio digital Grita tu Aborto, con el objetivo de compartir historias de mujeres que han interrumpido su embarazo de manera voluntaria. Las interesadas pueden ingresar al portal y llenar un formulario, a través del cual podrán publicar su experiencia para incentivar la reflexión en torno al proceso que vivieron, informó Enriqueta Rincón Burelo, integrante de la organización. Bueno, el objetivo es dar un espacio seguro a estas historias, ¿no? Nos enfocamos en la narrativa de las historias más que en una estadística que pudiera ser más deshumanizadora. Esta campaña fue retomada de un proyecto que tiene lugar en Estados Unidos, donde la intención del relato, además de funcionar como una terapia personal, es visibilizar la cantidad de historias y la frecuencia de las mismas. Y darnos cuenta que no son personas alejadas, ¿no? O solamente una estadística más en las investigaciones, ¿no? Sino que puede ser tu mejor amiga, puede ser tu vecina, puede ser alguien de tu familia muy cercano, pero que por el estigma que existe, muchas veces no nos enteramos, nos da miedo compartir la historia, contar nuestra historia, y además no sabemos de las historias que están a nuestro alrededor. Informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Pues interesante este ejercicio para dar a conocer testimonios sobre qué padece, qué sufre, por qué momentos psicológicos pasa y físicos pasa una mujer en el momento de un aborto. Yo creo que esta iniciativa va a ayudar mucho a concientizar a las mujeres, pero principalmente a las familias de las mujeres, porque muchas mujeres abortan porque, bueno, pues por la decisión que hayan tomado, pero no tienen el apoyo moral de sus familias, de sus esposos, de sus hermanos, principalmente de los padres. Entonces yo creo que esto es una iniciativa que vale la pena darle seguimiento, porque
solo así vamos a conocer nosotros de viva voz qué es lo que padece una mujer. Muchos creen que la mujer aborta porque es facilota, porque pues, no previó las consecuencias y bueno, pues que se la lleve el diablo, ¿no? Que se la lleve Judas y como consecuencia de su acto. No, es una cuestión mucho más de fondo, es una cuestión que tiene que ver mucho con la ética, la moral, con las creencias religiosas, con muchos temas que a veces no se tocan y que es bueno que ahora lo estén haciendo porque va a ayudar mucho a prevenir embarazos no deseados, para empezar, porque ahí empieza todo el problema, a ser más responsables con su sexualidad y a tomar mayor conciencia de lo que es tener o no tener un hijo. Yo creo que es una problemática que se puede ver desde diferentes aristas. Esta iniciativa sin duda es importante cuando hay un movimiento en América Latina por la despenalización del aborto, Ángel. Sin duda es muy importante la educación sexual, el sistema educativo donde se incluya la educación sexual, porque todavía incluso en el sistema de educación pública el ejercicio de la sexualidad es un tabú, no se habla abiertamente a las niñas y a los niños sobre esta responsabilidad que tienen de ejercer su sexualidad responsablemente, no se habla sobre la importancia de utilizar preservativos y también que el tener una relación sexual es una responsabilidad compartida, no solamente de las mujeres, también de los hombres. Es un tema del que pocos quieren hablar, pero sin duda que la principal decisión la tienen que tomar las mujeres porque son dueñas de su propio cuerpo, somos dueñas de nuestro cuerpo. Exactamente, que es lo que yo veo en este movimiento. No se trata tampoco de presionar de manera externa a las mujeres para que se practiquen un aborto, sino que cada mujer decida tenerlo o no por su propia voluntad, sin presiones ideológicas, sin presiones de grupos de ninguna naturaleza. Yo creo que eso es importante y qué bueno que lo están haciendo de una manera muy abierta, porque como tú decías es un tema tabú. Es un tema que casi nadie habla, y menos en la escuela, y menos en la iglesia. Desafortunadamente en la iglesia no lo hablan, pero lo practican. Mira cuánto cura pederasta hay. Y es que no nos permiten tener una educación sexual integral, pero tampoco hay un sistema de salud donde las mujeres que tienen la decisión de abortar por cualquier causa puedan tener a salvo su vida. Es muy difícil para una mujer hablar de esto y también es muy difícil tener acceso a estos servicios de salud donde puedan abortar de manera segura. El aborto ocurre, esté despenalizado o no, de eso se trata, sí. Este tipo de y crea un grave problema de salubridad, porque pues si se practica el aborto en una clínica clandestina, pues el riesgo de muerte para una mujer que pasa por esta situación es mucho más alto que si se lo practicase en un hospital con todas las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Y bueno, finalmente te comento de que lo que intentan estos grupos, estos colectivos, informar que despenalizar el aborto no es promover el aborto, es crear las condiciones adecuadas para que quienes tienen esta problemática, quienes atraviesan por una situación de este tipo, lo hagan de manera segura y no esté en riesgo su vida. Pasemos a más información en otras noticias. Hoy también en la Secretaría de Salud hubo inconformidades de los trabajadores. Ahí se manifestaron alrededor de 150 personas para exigir también el pago por prestaciones laborales. La información la tiene Esteban León. Vamos con él. Personal perteneciente a la Secretaría de Salud se manifestó la tarde de este miércoles dentro de la oficina de dicha dependencia para exigir el pago de un supuesto adeudo de retroactivos correspondientes al periodo 2017-2018. Cerca de 150 empleados de salud manifestaron que se les debe el pago de servicios de ahorro para el retiro, SAR, bonos estatales y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE. Debido a este último, a muchos de ellos les han intentado embargar su casa. María de Jesús Espinosa,
actual secretaria general de la sección 50, aseguró que no se pudo llegar a ningún acuerdo debido a que la Secretaría de Salud está atendiendo el caso de los migrantes. Sin embargo, aseguraron llevarán su caso ante el Palacio de Gobierno y si no les dan respuesta, amenazan con entrar en huelga. Porque las condiciones que se tienen en la zona costa con respecto a los migrantes, con las secretarías que queremos platicar, están allá. Nosotros no nos íbamos a mover hasta que no tuviéramos la plática con Hacienda, con Gobierno del Estado y con la Secretaría de Salud. Ahorita ya tenemos la hora. A las 7 de la noche estaremos en Palacio de Gobierno porque lo que queremos resolver hoy la situación económica que tienen pendiente con nosotros. Para PIP Noticias, Esteban León. Bien, en otro orden de noticias, y déjenme que les informemos que el día de hoy José Luis Castillejos, el representante en el estado de Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una conferencia de prensa aquí en Tuxtla Gutiérrez para explicar cómo podrán participar los chiapanecos en la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un tema que la verdad a nosotros los chiapanecos pues nos debe importar muy poco porque ni nos afecta ni nos beneficia que haya un aeropuerto en la Ciudad de México. Pero en fin, Esteban León nos tiene detalles de esta conferencia de prensa que, por cierto, casi la daban a las 5 de la mañana. En Chiapas, los ciudadanos podrán participar en la consulta nacional para el nuevo aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, del 25 al 28 de octubre en 58 municipios, informó José Antonio Aguilar Castillejos, representante en el estado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En una rueda de prensa, informó que se instalarán mesas receptoras de opinión, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, las instalarán en el Parque Central, Parque La Marimba y algunos centros comerciales, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el lugar, José Antonio Aguilar Castillejos manifestó que se espera contar con la participación de la mayoría de los ciudadanos, pues asegura que el próximo gobierno es para el pueblo, con el pueblo. Sin imposiciones, lo haremos en democracia con la participación constante de la gente. El nuestro será un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Al preguntar por el costo de la campaña, puntualizó que es muy bajo, debido a que casi todo se realizará vía internet, de la mano de la consultoría Arturo Rosenburg. Por último, manifestó que se espera unir varias delegaciones de construcción en una sola, para de este modo trabajar de forma transparente. Es para que todas las delegaciones que antes funcionaban de manera aislada y que estas delegaciones tenían proyectos que eran como acciones aisladas, ahora puedan trabajarse de manera integral. Esto para el beneficio de toda la gente y sobre todo para que también se acabe esta alta burocracia. Para PIP Noticias, Esteban León. No es que la construcción de este nuevo aeropuerto no impacte en los chiapanecos, claro que sí, en materia de movilidad sí impacta y mucho. Sin embargo, comentábamos hace unos momentos Ángel Mario y yo sobre pues la amplia promoción que hace el IEPC y el INE en los procesos electorales para que la gente vaya y vote. Sinceramente no creemos que los chiapanecos participen en este tipo de consultas porque no conciernen directamente a un tema estatal. Claro. ¿Tú qué opinas? Pues mira, a nosotros, como te decía, ¿de qué nos sirve que haya un aeropuerto en China o en Japón o en Estados Unidos? Si para empezar, casi no viajamos en avión, los boletos de avión están carísimos. En segundo lugar, este es un tema en el que va a quedar mal Andrés Manuel, porque si gana el no, es decir, el que sí se construya el aeropuerto en Texcoco, él ha venido diciendo, dependiendo de lo que diga la gente, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, ¿para qué votar? Si Andrés Manuel ya se montó en su mula, si Andrés Manuel ya dice qué es lo que se va a hacer, ¿para qué hacer una consulta que ya es, ociosa, que no tiene ninguna razón, porque el señor presidente electo ya tiene una decisión tomada?
insiste en que se haga en Santa Lucía. Nosotros no somos técnicos, el que vaya a votar mañana, que yo sepa, no son ingenieros, no son arquitectos, no son técnicos, no, bueno, ni siquiera son aquellos, ¿cómo se llaman? Los que hacen un cierto tipo de medición, se me olvidó ahorita el nombre, pero vaya, ni siquiera son ayudantes de albañil como para decir, oiga, sí, vale la pena votar por un nuevo aeropuerto. Entonces, yo creo que esto es ocioso, es una de las tantas torpezas que vamos a ver en el siguiente sexenio, así que váyase preparando porque hasta para el horario de verano, ¿se acuerdan ustedes que en la Ciudad de México hicieron una consulta para ver si se imponía o no el horario de verano? Pues hasta para el horario van a hacer consultas, pues la verdad que nos la vamos a pasar votando todos los 6 años que vienen. Esta es la idea de democracia que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que todavía va a entrar todavía a tomar el poder. Sí. No te imaginas, si no ha tomado el poder, ya está cometiendo errores. Yo no me quiero imaginar qué tipo de errores cometerá ya con el poder en la bolsa. Hay quienes consideran que esta es una forma de evadir su responsabilidad de tomar decisiones respecto a su gobierno, y bueno, a esto se suma, aunque el señor Castillejos dijo que en internet vamos a poder tener acceso a los pormenores de estas opciones, pues también en Chiapas no todos los municipios cuentan con internet. Cabe destacar que solamente se van a instalar estas mesas de recepción en 58 municipios. Yo creo que los que tienen más acceso a las tecnologías. Y no le mencionamos aparte el costo que podría tener esta consulta es elevado si tomamos en cuenta que lo que nos están prometiendo también en este nuevo gobierno es austeridad. Y que por cierto, hay que felicitar a José Luis Castillejos, por primera vez lo vemos sacar la cabeza desde la elección al señor al señor representante de Morena en Chiapas a partir del 8 de diciembre. Es una especie así como de virrey, de vicegobernador, el cargo que le han conferido a don José Luis. Lo felicitamos, por primera vez sale a dar la cara. Se me hace que lo vamos a seguir viendo todo el sexenio. Pero bueno, vamos a otra información. Hoy tenemos para usted la sección El Redondeo de nuestro asesor corporativo René Ruiz Rojas, que hoy nos habla del cierre del ejercicio fiscal 2018 y cómo puede afectar una mala administración en sus finanzas. Vamos con él. Buenas noches, bienvenidos a esta sección. Estimado contribuyente, aún no termina el año, pero sí quiero recomendarle la autoevaluación de sus ingresos, de sus operaciones, porque hoy por hoy el sistema fiscal no hace posible de que se concluya el año y allá por el mes de enero usted empieza a analizar cuál será la obligación fiscal sobre el monto del pago que le corresponde por el ejercicio que concluyó. Hoy por hoy el sistema fiscal le exige, le invita a que haga un análisis antes de que se concluya, para que su resultado fiscal no solamente lo analice, conozca de manera anticipada y se prepare desde el punto de vista financiero, sino también para aprovechar y sobre todo analizar aquellas situaciones que dejó pasar por alto. Es necesario, contribuyente, empresario que nos escucha, que haga un análisis hoy por hoy, aún cuando nos faltan más de 30 días para poder concluir el año y poder conocer si realmente la situación fiscal que le está permeando, si lo deja que concluya y al terminar el 31 de diciembre actúa en favor de sus impuestos, déjeme decirle que la noticia le llegará tarde y sobre todo sin la posibilidad de hacer algo. Así que está a tiempo para actuar. Por eso, a través de esta cápsula, quiero invitarlo a la reflexión y al análisis y a la evaluación de su situación fiscal para que luego no tenga nada que lamentar. Los veo en mi próximo comentario. Bueno, y hoy también es miércoles de encuentro parlamentario con nuestro especialista, nuestro amigo y colega Manuel Arellano desde la Ciudad de México. Escuchemos su análisis sesudo sobre el tema parlamentario mexicano. ¿Qué tal, amigos de público y privado? En esta semana nuevamente encuentro parlamentario desde la Ciudad de México. Precisamente estamos ya en medio de esta agenda legislativa nacional
y también local, y no ha sido excepción en esta semana, desde luego, la llamada caravana migrante, que es más ni menos que una crisis ya migratoria. Al respecto, el Legislativo Federal se manifestó sobre este tema, el respeto a los derechos humanos, la Constitución, la Ley de Migración, las leyes exprofesas para defensoras y defensores de derechos humanos, así como de periodistas. Se citaron instrumentos internacionales. Sin embargo, esto va más allá, porque sabemos que el origen de esta migración forzada, de este éxodo de migrantes centroamericanos, no es nuevo y no es algo fortuito. La respuesta principal es la situación de emergencia que existe en Honduras, en los países centroamericanos. Este asunto es responsabilidad de México y debe de ser permanentemente responsable México, una responsabilidad compartida con los países de la región. ¿Por qué? Porque México es país de tránsito, de destino, de retorno y también emisor de migrantes. Y yo creo que si vamos a comportarnos con esta hermandad que México siempre quiere aparecer ante Centroamérica, debemos de demostrarlo en este momento. Los flujos deberán de ser seguros, los flujos migratorios, garantizarlos en su tránsito por el territorio nacional y desde luego evitar estos operativos como el que vimos en el puente internacional entre Guatemala y México. Evitar desde luego más confrontación. Yo creo que a estas alturas es difícil de que se dé nuevamente una confrontación, ya que la caravana va siendo asistida por muchos ciudadanos mexicanos que han salido, se han volcado a ayudarlos y desde luego a ser voluntarios en el trayecto hacia el norte del país. Estaremos y seguiremos comentando al respecto. Mientras tanto, queremos mandar desde aquí nuestra solidaridad a todas las defensoras y defensores de derechos humanos de las personas migrantes sobre este trabajo que están haciendo, arduo trabajo sobre este trayecto hacia el norte del país. Soy Manuel Arellano y esto es Encuentro Parlamentario. Gracias a Manuel Arellano, que nos invita a ser solidarios con los migrantes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos a través de Facebook. Esto es PIP Noticias. Por favor, acompáñennos mañana porque le tendremos más información, la información más importante de Chiapas. Gracias por acompañarme, Ángel Mario. Gracias a ti, Itzel. Estamos a la orden y como dice mi compañera Itzel, mañana los esperamos a la misma hora en este mismo canal. Buenas noches.